Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en La Voz de los que Sobran cuando son las 11 de la mañana con 11 minutos. Saludamos al ministro de Educación, quien está con nosotros hoy, Marco Antonio Ávila. Muchas gracias por venir al estudio, ministro, y estar aquí. Muchas gracias por la invitación a saludarlos, ¿no, Alejandro? Muy bien. Están mandándonos preguntas el público, pero yo voy a partir con la entrevista, por supuesto. Y quiero partir porque no ha sido fácil la instalación. Se encontraron con un ministerio anterior que nosotros incluso le teníamos hasta un sobrenombre al ministro de Educación anterior, ¿te acuerdas? Ah, sí, el mono porfiado. El mono porfiado. Que solamente pensaba en reabrir los colegios y nada en cómo se podría ir haciendo mejoras para que se pudiera reabrir los colegios. Entonces, en condiciones sanitarias seguras. Y la situación justamente con que se encontraron fue totalmente difícil, ¿no? Y tampoco entiendo que hay un gran presupuesto para educación dentro de lo que el Estado define como que lo definió antes, digamos, de que asumiera el gobierno actual. ¿Cómo está esa situación, digamos? ¿Con qué se encontraron y si el presupuesto que está determinado por el gobierno de Sebastián Piñera anteriormente es suficiente o no? Sí, miren, yo les contaría que esto era previsible, ¿no? Además, la situación internacional nos hacía pensar que podríamos haber tenido una complejidad en la forma o en la manera en que los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, ¿no es cierto?, iban a volver al sistema, porque la situación de confinamiento, de aislamiento que produjo la pandemia en el mundo entero, ¿no?, independiente del número de semanas, tiene consecuencias, ¿no? De alguna manera hay una falta de socialización importante y además una tensión propia de la pandemia, ¿no? Pensar de que puedes enfermar, puedes morir tus padres, hay situaciones de desempleo. Todo esto complejiza claramente el desarrollo social, emocional y va a impactar en la convivencia escolar. De ahí que mi crítica, ¿no?, siempre fundamentada y respetuosa hacia la gestión anterior, fue precisamente no haber tenido una visión de carácter educativa, ¿no?, y haber pensado, bueno, ¿de qué manera estos niños van a volver a clase después de 2 años? Era importante hacerlo de manera gradual. Yo usaba el concepto de abrupto, ¿no? La vuelta a clase fue abrupta. Tendría que haberse pensado generando primero condiciones, que otra situación que en la que nos encontramos, ¿no?, con los establecimientos sin haber hecho quizás un rápido catastro durante todo el segundo semestre del año pasado, para haber contemplado que los baños estuvieran en funcionamiento, que no hubiese salas que se gotearan, que un montón de cosas que entendemos que no pasaron, junto con haber otorgado rápidamente algunos recursos para solucionar esto y haber orientado las primeras semanas de clase solo quizás para actividades de carácter convivencial, ¿no?, potenciando lo socioemocional, haciendo ejercicios desde las jefaturas, ¿no? Nosotros los profesores nos formamos también en profesor jefe, ¿no? Los profesores todos tenemos cursos para atender eso, claro. Perfecto. Un profesor jefe acompaña los procesos educativos, ¿no es cierto? Puede preguntar, conoce a sus estudiantes. Mira, hay un caso que es bien, me lo contaba una profesora, en Atacama, ¿no? Una situación la siguiente. Este es un liceo de primero a cuarto medio. Los niños fueron matriculados en primero medio en marzo del 2020, alcanzaron ahí 10 días, la profesora no alcanzó a reunirse con todos, ni con sus apoderados, no los conoce, y volvieron en tercero medio. No conociste a tus estudiantes, te comunicaste, nada, te comunicaste telemáticamente, no tuviste la opción de saber quiénes eran, cuál era su situación familiar, de qué manera podían ser atendidos. Eso sucedió repetidísimas veces en muchos lugares. Claro, no es algo... Y eso es un dato estructural a nivel mundial, o sea, la generación C, la generación que, en el caso de las universidades es muy evidente, porque hay personas que están en tercer año de universidad que nunca han pisado su universidad, los que entraron en el año COVID. Y si uno va de los niños los más jóvenes que están aprendiendo la socialización, la capacidad de estar en un gran grupo de personas. Personas que no pueden ni aguantar el ruido porque están acostumbrados al silencio de la casa. Entonces, obviamente hay secuelas psicológicas importantes de todas las edades escolares y universitarios. Pero la pregunta entonces, puesto que eso es el dato de la causa, ya eso es la realidad que tenemos y lamentablemente no tenemos máquina de tiempo para retroceder y cambiar el mono porfiado,
¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, nosotros rápidamente tomamos, ¿no es cierto?, cartas en el asunto y dijimos, bueno, lo primero que podemos hacer es eliminar quizás, ¿no?, o avanzar en la eliminación de todos los elementos que fuesen estresores del sistema educativo, ¿no? Perfecto. Y lo primero era quizás esta jornada extendida de 8 horas, que nosotros la valoramos, creemos que la jornada escolar completa es un avance, no necesariamente lo que se ha hecho con ella y cómo se desvirtuó su sentido original. Para eso vamos a ir haciendo cambios graduales también, pero al menos dar la posibilidad de que los establecimientos hiciesen un ajuste en su jornada escolar, que pudiesen tener 6 horas de clase y no 8 o 9. ¿No? Entonces significaba Entonces sería un poco de libertad en eso. un poquito de libertad, ¿no es cierto? Y además avanzábamos en una cuestión también que es muy importante, que es la vacunación, ¿no? Entonces como que en paralelo íbamos cumpliendo con ambos elementos. Y quienes quisieran también podían modificar quizás sus actividades, colocando actividades de extensión, deportivas, creatividad, artísticas, de distinto tipo, ¿no? Actividades que permitieran, ¿no es cierto?, que la comunidad se reencontrara. Y también lo otro que hicimos fue que pusimos a disposición de todo el sistema educativo un par de orientaciones para jornadas de reencuentro educativo, que eran una serie de sesiones que permitían que los estudiantes se volvieran a encontrar con indicaciones, ¿no es cierto?, de alguna forma un ejercicio que profesores y profesoras sabemos hacer, ¿no?, que hacer talleres, ¿no es cierto?, de ese tipo. Eso fue en cuanto asumimos, ¿no? Otra cosa que nos apareció y que probablemente es también una consecuencia de esto, de esta falta de socialización, y que uno entendería también que tiene mucha o directa relación con el tiempo en que no se compartieron los distintos protocolos, fueron la situación de acoso o violencia sexista que vivimos, ¿no es cierto?, con algunos establecimientos. El día 14 yo recibí a las estudiantes de Santiago y Providencia y acordamos inmediatamente la realización de una jornada de educación no sexista que se implementó en el país completo el día 19 de abril. Y ese es un compromiso no solo porque somos un gobierno feminista, sino que también porque creemos efectivamente que hay que avanzar en educación no sexista, probablemente en el futuro a partir de también la presentación de un proyecto de ley de educación sexual integral. Muy bien. Y mientras tanto lo que fuimos haciendo fue, junto con nuestros subsecretarios, ir evaluando qué recursos teníamos disponibles, porque el presupuesto del año 2022 está elaborado por el gobierno anterior, reasignar recursos, incorporar algunos recursos, se llaman frescos, se dice recursos frescos y recursos disponibles, reasignar y diseñar esto que hemos llamado el Plan de Reactivación Educativa Integral Seamos Comunidad, que lo lanzamos el martes pasado en la Escuela Melvin Jones del Servicio Local de Barranca, en la comuna de Pudahuel. Ah, qué bueno. Hicimos eso. el lanzamiento. Justamente esa misma tarde me tocó a mí presentar en la sala de la Cámara de Diputados este proyecto, y que para nosotros es muy importante esto porque resume nuestras posibilidades. No es todo lo que queremos hacer, pero en un escenario de restricción presupuestaria y de reasignación de recursos es lo que podemos hacer. En el futuro esperamos, ¿no es cierto?, ir robusteciendo este plan quizás con más recursos. Le voy a leer un par de comentarios. Por ejemplo, José Mauricio dice, conocí al ministro en el Liceo Guillermo Labarca de Quinta Normal. Él conocía a la señora directora del establecimiento, lo que lo hace más cercano. Solo felicitarlo e insistir en que el trabajo de reparación, deuda con la educación, debe hacerse con las comunidades educativas, por lo que la información y comunicación debe ser muy fluida y actualizarse constantemente. Saludos, muchas gracias por ese comentario, José Mauricio, que es parte de la comunidad de los que sobran, que es muy importante para nosotros también. Mira, hay una pregunta que también están mandando que me parece muy interesante. Dice, porque estábamos hablando sobre niñas, niños, adolescentes. Pero dice Camila Carrillo, quisiera preguntarle al ministro sobre qué medidas tomará para frenar el agobio laboral de los profes. Y usted parece que iba en esa senda diciéndonos que estaban suprimiendo todo lo que tenía que ver con los estresores, ¿no? Exagerado. Entiendo que, por ejemplo, se va a eliminar la evaluación docente este año, ¿no? No es que, primero, no es una eliminación. Nosotros lo que hemos dicho es que creemos que tiene que ser más bien de carácter voluntario. Yo dije eliminar en el sentido, ¿no es cierto?, de más bien de considerarla más bien como en su diseño completo, ¿no? Es más bien ofrecer la voluntariedad, ¿no es cierto? Eso de alguna manera es eliminarla tal como existe y ofrecerla de otra manera, más bien de carácter voluntario. Ajá, ahora, esto tiene una cosa bien importante que señalar, y es que con el avance de las normativas, ¿no es cierto?, en los últimos años, coincidió que por una parte tenemos la carrera docente que tiene un sistema de evaluación y por otro lado está la evaluación docente, Claro. que son dos cosas que
el gremio y además toda la academia también, ¿no es cierto? Todo, no hay nadie que diga que lo que tenemos que hacer es que tenemos que fusionarlas. Eso es lo que el profesorado llama la doble evaluación. Entonces son dos cosas distintas. Uno, para el año 2022 es la suspensión tal como conocemos la evaluación docente, ofreciéndola de manera voluntaria, y por otro lado, un proyecto de ley que lo que hace es que no es que elimina la evaluación, sino que elimina la doble evaluación. Son dos evaluaciones las que existen. Yo quiero entender eso bien, sí. Porque usted primero es un profesor de aula, que nunca habíamos tenido un ministro así que estuviera en el aula, ¿verdad? Y eso es súper positivo, porque hay una comprensión del trabajo que realizan los profesores y profesoras, ¿no es cierto?, distinto. Y ahí me gustaría entenderlo bien desde la perspectiva de los profesores, porque, claro, desde la perspectiva de los que somos apoderados, que hemos sido durante tanto tiempo, digamos, está bien que evalúen a los profes, ¿no? Como que podrías ponerte en ese total. Desde esa perspectiva, ¿no? ¿Por qué no los van a evaluar si a todos nos evalúan en nuestros trabajos? Sí, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cuál era la deficiencia del proceso de evaluación docente, esa doble evaluación que usted, lo vamos a explicar? Lo que pasa es que la doble evaluación coincide en dos cosas. Por un lado está el reconocimiento de la carrera docente, ¿no es cierto?, que se aplica a los establecimientos y que te permite a ti, este sistema, tener una categorización, ¿no? Perfecto. Y eso tiene una serie de componentes y es lo que llamamos, ¿no es cierto?, la carrera docente. Y por otro lado tenemos la evaluación docente tradicional, que está acordada hace muchos años y que implica, ¿no es cierto?, el desarrollo de una serie de elementos, ¿no? Hay una autoevaluación, hay una planificación que se elabora, hay una clase filmada. Y para los docentes municipales, estas dos cosas funcionan en paralelo, es como que te evaluaras dos veces. Ah, perfecto. Pero eso es porque la normativa, son dos normativas distintas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como proyecto no es eliminar la evaluación, sino que más bien hacer una fusión de ambas, probablemente no abultándola, no es una sumatoria de elementos, sino que más bien ver qué elementos se repiten en ambas y dejar solo una. De esta manera es el sistema de desarrollo profesional docente el que debería perpetuarse, perfecto, que es lo que llamamos más sencillamente, ¿no?, la carrera docente. Perfecto, ya se entiende. Iban por dos carriles distintos, dos evaluaciones diferentes. De hecho se cruzan, hay información de una que sirve para la otra y se cruza, se toma una para... Entonces como que tú hicieras dos veces un mismo trámite, claro, de alguna manera, ¿no? Claro, entonces lo que tenemos que hacer es simplificar y quizás, ¿no es cierto?, la posibilidad de incorporar en esta nueva visión de la evaluación docente algún componente que sea distinto, nuevo, que la investigación nos haya aportado en los últimos años, hacer algunas correcciones en las normativas que siempre se pueden mejorar. Y esto claramente lo que hace es que elimina un elemento estresor, ¿no? Claro. Porque yo voy a saber perfecto, en la carrera docente entonces es mi proceso de evaluación. Estábamos hablando de la política de reactivación. Entonces nuestro equipo, que es muy rápido y ágil, tiene algunas imágenes, por si que me dicen si usted quiere explicar como por principios de qué se trata la política de reactivación educativa integral. Perfecto. Bueno, este plan tiene 5 ejes, ¿no?, súper importantes. El primero de ellos tiene que ver con cómo avanzamos en una lógica de convivencia escolar, ¿no?, y de bienestar. Sobre todo porque lo que ha aparecido han sido situaciones, primero, de dificultades en el clima, ¿no? Estudiantes con mucho nivel de estrés, yo no llamaría necesariamente violencia a todos, sino que más bien mal clima, falta, ¿no es cierto?, de quizás de empatía, de buenas relaciones, de relaciones adecuadas, que ha sido reportado en todos los establecimientos, de todos los tipos de establecimientos, digo, ¿no?, particulares pagados, particulares subvencionados, sí, y todo. En todas partes algo pasó, ¿no? Claro. Pareciera que desaprendimos esta socialización de lo que nos hablaba Hassan. La falta de contacto, ¿no? Quizás también la posibilidad de volver a repasar, si pudiéramos decirlo en lógica escolar, ¿no?, repasar las normas de convivencia, los protocolos de actuación, de qué manera nos relacionamos dentro del espacio escolar. Y es por eso que queremos potenciar esta política, ¿no es cierto?, más bien de carácter convivencial, y lo que vamos a hacer ahí van a ser dos cosas, o tres. Primero, reposicionar la política de convivencia escolar que ya existe, haciendo una actualización de sus manuales, con tal de que de alguna manera, esto es como juntarse a conversar la constitución que rige la escuela, ¿no? Sí. Nos juntamos y lo que hablamos, ¿no es cierto?, es, bueno, de qué manera nos vamos a entender. Lo segundo, muy concreto, es
la ampliación del programa Habilidades para la Vida, que es un programa que desarrolla CONADEP hace muchos años, que tiene una muy buena evaluación. Ay, no lo conocía. Es un programa muy bueno que tiene distintas fases, ¿no? Se trabaja en educación básica, ¿Ya? primer ciclo, segundo ciclo y educación media, y tiene distintos componentes, ¿no? Promoción de la salud, bienestar, ¿no es cierto?, y clima escolar. Tiene también atención más importante, formación para el profesorado y lo más importante, derivación también de situaciones que son más complejas y urgentes. Perfecto. Y el tercer componente está relacionado con el apoyo a 60 comunas muy específicas, ¿no es cierto?, que tengan datos de violencia o de situaciones de clima escolar o violencia entre estudiantes que haya sido registrado por la Superintendencia de Educación o que tengan, ¿no es cierto?, situaciones de carácter o de connotación nacional, si tú quieres, ¿no? O sea, aquello que aparece mucho. Esa es la primera línea. La Son segunda, 60 comunas ahí. 60 comunas, Perfecto. claro. Ahora, esto es inicial, ¿no? Yo sé que todo el mundo puede decir, mire, es poco lo que A lo están mejor es muy haciendo. poco, claro. Siempre va a ser poco, ¿no? Creemos que siempre hay que avanzar más, sobre todo que la presencia del Estado en las personas sea mucho más importante, más fundamental, que la gente, las personas, que lamentamos mucho o observamos mucho, ¿no? Y lo lamentamos cuando observamos y visitamos territorio. La gente dice, estábamos de alguna manera un poco abandonados, no sentíamos al Estado. Y hoy día nosotros queremos hacernos cargo, con esta reasignación de recursos, ¿no? Podemos perfectamente ampliarlo. Perfecto. El segundo eje tiene relación con el fortalecimiento de los aprendizajes, ¿no? Es indudable que durante este tiempo los aprendizajes fueron dispares, ¿no? Algunos tenían apoyo en la casa, otros niños no, algunos tenían conectividad, otros no. O sea, la expresión mayor quizás de la desigualdad se manifiesta en esto, ¿no? De qué manera hubo mayor cercanía, ¿no es cierto?, entre Hubo niños que no aprendieron a leer, por ejemplo. Exactamente. Y por eso que aquí nos vamos a fijar en dos elementos: lectura, escritura, habilidades de matemática. Y aquí quiero hacer un punto que es bien importante, y es que sí encontramos algunos programas realizados por el gobierno anterior que nos parecen que fueron buenas inversiones, nosotros las hemos rescatado y creemos que hay que hoy día incorporarlas junto con otras, ¿no? Esto tiene una visión de Estado, en ningún caso esto es decir todo para nada. Está todo malo. No, para nada, porque eso nunca es así. Y quien piense eso Muy así, difícil, lo está claro. haciendo exacto. Quien piense que eso es así está mal. Está mal enfocado, porque la política pública, lo importante, ojalá, es que sea una política de Estado, ¿no es cierto?, que se mantenga. Y queremos, ¿no es cierto?, hacer ahí un punto importante también con otros recursos nuevos de formación más integral. Estamos haciendo conexiones también con el Ministerio del Deporte, con el Ministerio de la Cultura, qué hay en educación artística, y tratar de ir avanzando hacia aquello que nosotros queremos proponer, que es un cambio del paradigma. Ya vamos a hablar del CINCE, o podemos hablar de todo eso. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos para allá, pero quiero decir, primero con estos son estas pasos, noticias que son importantes. Claro, pero esto, mira lo interesante de este plan. Lo que hace este plan es que, reconociendo las complejidades y la debilidad que tuvo, ¿no es cierto?, el sistema quizás para hacernos cargo, el embate de la pandemia, nosotros queremos sacar lecciones de esto y decir cómo de esto nos ayuda a configurar un paradigma educativo distinto. Perfecto. Y eso tiene que ser con, obviamente, todas las habilidades que están señaladas, ¿no es cierto?, por nuestro currículum nacional, pero que nos permitan decir que los estudiantes son integrales. No solo son lenguaje y matemática, vamos a recuperar la lectura y la escritura. Lógico, y las habilidades matemáticas pues son habilitantes. Claro. Pero también somos otros componentes. Somos desarrollo socioemocional, somos también, ¿no es cierto?, o tenemos la posibilidad de expresarnos de manera artística. Eso es un ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? Nuestro sistema educativo tiene que avanzar a considerar, por ejemplo, el deporte, el arte, la ciencia, otras áreas que muchas veces no están, diríamos, desarrolladas. Claro. Tercer componente, importantísimo, una brecha que se arrastra, ¿no?, de años anteriores, es la deserción, o llamada así deserción escolar, que son aquellos niños y jóvenes, adultos también. Y que son muchísimos. Que son muchísimos que quedan fuera del sistema, que abandonaron el sistema escolar. Y en esto nosotros queremos hacer un buen programa que nos permita detectar quiénes son estos estudiantes, ayudarlos en la revinculación, haciendo un trabajo de manera más integral y con su familia, y permitirles, ¿no es cierto?, que ellos no estén excluidos del sistema y que logren avanzar. Y para esto vamos a trabajar mucho con nuestra unidad que se llama EPJA, ¿no?, Educación de Personas Jóvenes y Adultas, que muchas veces atienden a los estudiantes, ¿no es cierto?, en tercera jornada o en los llamados CELLA, que son los Centros de Educación de Adultos, ¿no? Buenísimo.
Desde ahí tenemos que aprovechar estructuras que ya existen en el Ministerio históricamente y que nos permiten llegar a los distintos territorios. Entiendo que son como 5 millones de personas en edad adulta que no tienen el cuarto medio. No tantos, no. No son tantos. El número exacto no te lo podría decir en este minuto, pero yo entiendo que no hubo una variación muy alta a propósito de la pandemia. Mira, eso interesante. Es bien interesante. Sí. Que de alguna manera se mantuvo este número, ¿no? Entonces, tenemos que ofrecer alternativas educativas que sean distintas a las, voy a decir así, a las tradicionales, ¿no? Y por otra parte, que es otro fenómeno que también estamos estudiando, hacer que la escuela también, especialmente en educación media, en este caso los liceos, los colegios, tengan una mayor vinculación con los intereses de las y los estudiantes, ¿no? Porque muchas veces esa deserción se provoca no solo por circunstancias de carácter, vamos a decirlo así, estructurales, ¿no? Pobreza, falta de apoyo a la familia, sino porque la escuela o el liceo a veces es poco significativo para un joven, ¿no? Dice, me están pasando cosas que yo no me sirven, que no entiendo, y entonces eso también es decirnos, bueno, cómo vamos juntos construyendo también un currículum y una experiencia educativa que sea significativa y que me invite, ¿no? Y que diga, mira, en la escuela se tratan cosas que tienen que ver con mi vida. Yo estoy hoy día preocupado de los temas del género, estoy preocupado hoy día del tema del calentamiento global, estoy preocupado de la economía circular, estoy preocupado, ¿no es cierto?, de las disidencias. Hacerle más sentido. Claro. Exactamente. Porque los temas van cambiando. Sí, definitivamente. Todo alcanzo a explicar el 4 y el 5, ¿no? Sí, el 4 y el 5. Tenemos también otra cosa importante que hemos constatado, ¿no? El cuarto eje, es que también la pandemia nos permitió entender que la tecnología era una herramienta fundamental para la vinculación. Qué gran tema. Y esto también no solo es habilidades propiamente tecnológicas, también hay maneras de entender cómo yo me vinculo con la tecnología y cómo me relaciono con los otros, ¿no? Aumentó ciertamente las situaciones, ¿no es cierto?, de grooming, puede ser incluso causal de la situación que hoy día vivimos en la presencialidad, el cómo se hicieron o se establecieron las relaciones al interior, ¿no es cierto?, de las casas a través, ¿no es cierto?, de toda la tecnología disponible, celulares, redes sociales, los mismos computadores, las plataformas Zoom, Meet, bueno, todas las que se usaron, ¿no? Todo esto tiene probablemente detrás también una relación con la tecnología. Absolutamente. Muchas veces, imagínate, yo siempre pienso, un estudiante o una estudiante que tiene 13, 14 años, que está en una etapa de crecimiento, que probablemente de manera muy natural no se siente muy conforme con su cuerpo, con su cara, y necesita estar apoyado, ¿no?, por otros, acompañado por adultos, que no prendió la cámara en un año, quizás para que no se... O sea, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? Imagínate que además en la calle andaba ahí con mascarilla, o sea, súper escondido. Y tu cara cambió, no eras el mismo. Además. Entraste a la pandemia con 12 y tienes 14 días. Claro, acné, qué sé yo, bueno, no sé. Lo que nos pasó a todos. Claro. O sea, acuérdate de esa época que era la peor yo también la viví. Yo también la viví muy terriblemente. No me gustó para nada. A mí tampoco. Muy peleado con los adultos, con uno mismo. Todo, sí. Bueno, oye, y lo último quizás que es algo muy importante y que ha afectado mucho es el Plan Nacional de Infraestructura. Nuestro último censo de infraestructura es del año 2012, o sea, 10 años. Impresionante. Estamos hoy día, nuestro subsecretario está hoy día haciendo un censo de infraestructura que nos va a permitir tener una noción muy clara al final del año respecto de cuántos establecimientos y en qué condiciones están. Por lo pronto, hemos asignado un presupuesto sumado a uno que ya existía del año 2022, hemos asignado un adicional que nos va a permitir hacer una reparación rápida y urgente de aquellas cosas que no son obras mayores, ¿no?, que tienen que ver solo con condiciones de habitabilidad, sanitarias, ¿no? Ese proceso ya comenzó. Hemos hecho, ¿no es cierto?, con nuestros CEREMIs, que son los ministerios en cada región, las seremías, ellos están levantando la información, ya esa información la tenemos nosotros acá. Buenísimo. Ahora se va a establecer un criterio muy rápido de elegibilidad, hacer las transferencias rápidas a los sostenedores, muchas veces estos son alcaldes o servicios locales, en el caso de la educación pública, que van a permitir, ojalá prontamente, en las próximas semanas, ¿no?, ojalá avanzar rápidamente en obras que efectivamente sean de reparación. Un baño, un lavamano, ¿no es cierto?, una gotera, la habitabilidad del casino donde se sirve la alimentación. Con el compromiso, probablemente, de, una vez que tengamos el censo, hacer una gran conversación nacional. Esto no estaba en el programa, pero sí lo podemos hacer, una gran conversación nacional. Se encontraron con esto, entonces tuvieron que ahí... Y eso no es responsabilidad del gobierno anterior únicamente, eso hay que decirlo con total claridad. Sí, de 2012 me está diciendo. Exacto, pero además de eso, eso ya demostraba cierto nivel de retraso. Entonces lo que nosotros aquí es donde uno dice,
el mundo político tiene que unirse y decir, bueno, ¿cómo hacemos una gran inversión en infraestructura y reparamos los establecimientos del país? Esto es mucho ¿no? más importante que de qué lado eres, Exacto, ¿no? No puede ser tan mediocre el asunto. O sea, la situación que nos ha derivado en claramente la molestia que compartimos con muchos estudiantes, su molestia y su manifestación que hemos respetado siempre. Yo siempre he estado también disponible para reunirme con la y los estudiantes, precisamente para conversar de estas cosas que creemos que hay que mejorar. En ese sentido, perdón, Hassan, ¿ibas a hacer una pregunta? Sí, porque ya terminamos la descripción del plan. Antes que nada hay que hacer notar que este gobierno es muy bueno con los nombres y es muy bonito el titular, y yo creo que los elementos también hablan de una empatía con la situación tanto de los docentes como de los estudiantes. O sea, ha faltado empatía en los años anteriores de una manera brutal. O sea, en un momento de mucho trauma social por la cuestión de COVID y también por el estallido anteriormente, había la necesidad de unas autoridades que daban la impresión de estar escuchando y estaban pasando por la misma montaña rusa de emociones que estaban pasando todos. Entonces, en ese sentido, se agradece mucho. Y esto de seamos comunidad es un titular muy lindo, así que se agradece ese punto y se agradece también el enfoque desde el aula. Pero cuando se habla de reasignación presupuestaria, que se entiende que estamos en tiempos fiscales difíciles, o sea, estamos sacando la plata de alguna parte y poniéndola en otro. Entonces, hay que preguntar, ¿en qué sentido, dónde estaba la plata mal asignada o la plata que no estaba en puntos tan útiles que ahora se ha cambiado? No, yo no diría que era plata mal asignada, sino que más bien son los recursos que uno siempre tiene disponibles para situaciones más bien de emergencia, programas que de alguna manera, no, en ningún caso se baja una línea, por ejemplo, no vamos a apoyar a las escuelas en textos escolares, ¿no? No es una reasignación en términos de decir, mire, lo vamos a sacar de una parte, sino que más bien es aquello que en las glosas presupuestarias permite efectivamente hacer estas reasignaciones por situación de emergencia. Y también, por ejemplo, es que ahí yo tengo info interna. Por ejemplo, en la corporación de Ñuñoa, yo pongo el ejemplo porque es lo que yo vivo, pero me imagino que en todos los municipios debe ser más o menos igual. Entró mucho más dinero del que nosotros teníamos en el presupuesto por patentes, por ejemplo. Porque, claro, los años anteriores la gente podía salir sin el permiso de circulación. Este año ya no. Tuvieron que, entonces entró muchísimo más de lo que teníamos presupuestado, y eso se puede reasignar también, por ejemplo, para que vaya a otras corporaciones, qué sé yo, ¿no? Corporación de cultura o de deporte o de educación. Haces una pregunta muy buena, porque te quiero contar también que nosotros nos hemos topado, podemos hablar también capítulo servicios locales de educación, que Exacto, es la respuesta, ¿no? Claro. ¿Qué pasó en los servicios locales de educación? Que son los que reemplazan, para que se entienda, a los municipios como... Eso fue la reforma del gobierno de Michelle Bachelet en la mayoría. Exacto. Entonces, esta reforma, ¿no?, es una reforma que no solo fue muy esperada, sino que yo diría que tuvo mucho consenso en la necesidad de avanzar, ¿no es cierto?, a una oferta que permitiera entender que las escuelas volvían al Estado. Y efectivamente eso es lo que pasa. Bueno, lo que nosotros nos hemos encontrado, más allá de quienes trabajan en estas áreas, ¿no?, porque son funcionarios también que tienen mucho cariño y amor por su trabajo, nosotros creemos que políticamente, y ahí hay una responsabilidad probablemente del gobierno anterior y también de quienes lideraron este proceso, es una reforma a la que no se le puso atención ni cariño. O sea, eso creció, por decirlo de alguna manera sencilla, la buena de Dios, y que avance lo que se pueda. Y nos hemos encontrado, ¿no es cierto?, con muchas, más bien, cuestiones que están asociadas como a poca consistencia en el desarrollo de algunas líneas tan concretas, por ejemplo, como infraestructura. Entonces aquí no hay que resignar. ¿Sabes lo que hay que hacer aquí? Ejecutar. Porque encontramos... Estaban en los fondos. Todos. Subejecución presupuestaria se llama. Claro, eso es terrible. Lo estoy diciendo con todas sus letras. Entonces lo que no hemos encontrado ahí es que había un impedimento de alguna manera de, mira, lo que pasa es que necesito tal cosa o voy a tener... Entonces, lo que no podemos hacer, especialmente porque esto significa para muchas familias, yo he lamentado mucho, ¿no? Hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, ministro, yo pienso que esto debería haber sido distinto al municipio. Y no lo está haciendo, porque fíjese que no ha llegado la fotocopiadora a la escuela. Y los profesores necesitan fotocopiar materiales. Lógico. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo se hacía antes?
Rápidamente, gestión. Tú contratas un servicio de fotocopiadoras, haces un convenio, lo licitas, da lo mismo, ¿no es cierto? Lo haces siempre bajo el marco legal, como corresponde, y tú licitas la fotocopiadora y la tienes en todas tus escuelas del servicio local. Tal cual. Con un contrato anual de 10.000 fotocopias, estoy inventando, ¿no? Claro. Entonces, esto de alguna manera habla de gestión. ¿Por qué es importante que lo diga esto yo, no? Porque esto es el Estado recuperando sus establecimientos. Esto no es un sostenedor, no se cambia un sostenedor a otro. Entonces hoy día la crítica es muy válida. Yo estaba en el Parlamento y senadores, diputados, diputadas de distintos colores políticos, alcaldes, ¿no es cierto?, que me vienen a visitar, a reunirse conmigo, me dicen, ministro, no queremos la educación pública. Entonces mi gran compromiso es, mi gran llamado es a que confíen. Vamos a recuperar la educación pública, le vamos a dar sentido, vamos a mejorar la gestión de cada uno de esos servicios, porque queremos que la gente tenga una buena impresión, porque este es el Estado haciéndose cargo de sus escuelas y respondiendo a los requerimientos de la ciudadanía. Muy bien, ministro. Usted no lo puede decir, pero nosotros sí, que efectivamente el tema de subejecución presupuestario, que fue muy controversial, tenía que ver con, en los municipios para decirlo de forma bonita, el poco cariño de la ministra Marcela Cubillo, que no quería la desmunicipalización en el momento. Entonces ya había una situación donde la reforma se estaba ejecutando el gobierno que no creía en esa reforma, y entonces uno ve entonces los resultados de esto. Entonces esto es un proceso de reparación. ¿Se entiende esa parte? Me parece razonable. Qué bueno que lo hayas dicho. Me gusta. Muy bien. Quizá pasamos a la parte más controversial, que tiene que ver con la evaluación docente. Eso hay que preguntar, porque la otra cosa que diría Marcela Cubillo y todo ese grupo es que los profesores son un gremio flojo, efectivamente, que lo que quieren es defender a sí lo mismo. dijeron todo el tiempo. Siempre lo dicen, y lo que quieren es trabajar sin ningún control, no quieren fiscalización, por eso están en contra de la evaluación docente. Desde el otro lado, del mundo académico, uno podría cuestionar el problema de evaluar en un trabajo donde uno lo que quiere hacer es evaluar la técnica pedagógica del docente y no los estudiantes. Y es muy difícil separar eso, porque si uno tiene un grupo de estudiantes que son amigos, que tienen mucho interés en la materia, uno puede ser uno de los peores profesores del mundo y le va bien, porque las clases se prenden automáticamente como porque los cabros conversan entre sí. Colegios de excelencia que le llaman, entonces se quedan todos los niños que les gusta estudiar. Entonces hay una trampa no menor ahí. Entonces la pregunta es difícil hacer bien. Y hay que preguntar, ¿cuál es la mejor forma entonces? Porque a usted como profesor le han evaluado, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de evaluación y cómo lo mejoraría? Sí, mira, quiero partir por mi propia experiencia, ¿no? Yo trabajé en un colegio, en la época que partió la evaluación docente, yo trabajaba en un colegio particular subvencionado. Ya. Y no correspondía, no había, porque la carrera docente recién incorpora el mundo subvencionado. Pero yo lo que hice fue que de manera voluntaria me evalué. Había un sistema que existe hasta el día de hoy, que se llama la asignación de excelencia pedagógica, que es el mismo componente de la evaluación. En el fondo tú planificas una clase, filmas tu clase, haces una reflexión en torno a cómo te fue, y eso te permite a ti, permitía en ese minuto una asignación. Mira, recuerdo, ahora me acabo de acordar, fíjate que con la primera cuota de la asignación me compré un notebook, porque no tenía. No tenía notebook, y me compré un notebook que fue mi primer, imagínate lo que significa pasar del computador y tener un notebook. Fue una práctica muy interesante para mí, ¿no? Evaluarme, porque me permitió dar esta prueba, ¿no? Me acuerdo, una prueba muy compleja, larga, que medía el conocimiento que yo tenía, ¿no? Tanto pedagógico como disciplinario. Yo soy profesor de castellano. Yo creo que hemos avanzado como país a un consenso respecto a la necesidad de evaluar, ¿no? La evaluación permite la toma de decisiones y permite quizás mejorar las funciones que tiene también el Estado y los sostenedores como responsabilidad de apoyo. Yo creo que nosotros también tenemos que ir avanzando a esa concepción de que los profesores hay un componente en nuestro ejercicio profesional que es un oficio, y los oficios se mejoran a lo largo de la vida. ¿No es cierto? Yo me voy perfeccionando. Yo sin duda alguna, que yo cuando miro mis primeras prácticas docentes, ¿no? Cuando recién egresé, yo creo que yo probablemente no tenía mucha sintonía con los estudiantes, estaba más preocupado del contenido, quería que en el fondo aprendieran lo mismo que yo sabía y no algo distinto. Qué loco eso. Es muy como madre me pasaba lo mismo. Es que la profesión docente se va configurando. Entonces, es que uno tampoco entiende cómo son los estudiantes. Sí, como que lo hacía aprender mucho, era como al revés. Pasaba de largo. Y te preocupas mucho claro, entonces yo diría que hoy día se ha ido incorporando una manera de entender que nuestra profesión es perfectible, que lo podemos hacer siempre mejor.
Mira, cualquier experiencia, profesores, profesoras, ¿no? Colegas nuestros, cuando tú te encuentras con ellos y te dicen, oiga, yo lo estoy pasando súper bien porque tengo una buena jefa de UTP, un buen jefe de UTP. Sí. No necesariamente todos son, y creemos que hay que mejorarlos también. Me acompaña, me observa a clase, me opina sobre mis materiales, corrige me modela incluso, puede venir a la clase y hacer él o ella la clase y me dice cómo yo puedo. Lo que nosotros creemos que hay que avanzar, ese es un sistema que sea cooperativo, ¿no? Este sistema de cooperación no es una invención nuestra, ni es la teoría, ni... No, fíjate qué pasó con la pandemia. En cuanto fue la suspensión de clases nacional, profesores y profesoras sin instrucción del Ministerio de Educación, de ningún tipo, hicieron su propia priorización curricular. Yo he conversado con muchos amigos, amigas, profesoras, y te dicen, mira, sabes que yo no sabía hacer una cápsula. Me enseñaron a usar una cápsula, subirla a YouTube, que los niños la vieran, que la descargaran, o el OneDrive, o me enseñaron a usar Google Drive. Sí, eso se está haciendo hoy. Eso se llama aprendizaje, inteligencia colectiva, aprendizaje cooperativo, colaboración. Son conceptos que nuestro actual paradigma educativo no propicia, porque siempre estuvo la competencia. Entonces, yendo a su pregunta, Hassan, yo creo que es importante, hay conciencia en la evaluación, es importante evaluar, es importante que nos evaluemos. Lo que podemos discutir es qué conceptos de esto, qué elementos de esa evaluación tienen una valoración importante o son o más, qué dice la investigación, qué dice el gremio, qué dicen los profesores, qué dice, ¿no es cierto?, la ciudadanía, qué quisieran los padres, ¿no es cierto?, que se evaluara. De repente a lo mejor no es el conocimiento necesariamente técnico únicamente, sino que, por ejemplo, los padres cuando evalúan a los profesores, la evaluación, digo yo, la opinión, dicen, pucha, este profesor se preocupa de la situación de mi hijo. Tiene empatía emocional. Exacto. Y eso también es un componente importante que se puede perfectamente evaluar con un indicador. Ahora voy a lo concreto. Yo también puedo evaluar. Sí, yo podría perfectamente pensar, por ejemplo, en un indicador que me permita reconocer cómo un profesor se hace cargo o recoge los intereses de su estudiante o lo acompaña en su ciclo vital. Por ejemplo, me acordé que hace muy poquito mi hija me dijo que ella está, empezamos a hablar de los problemas alimenticios, ¿ya? Y ella me dice, sí, porque mi profesora a mí me ha contado que ella tenía muchos problemas alimenticios. Con eso yo creo que ella enganchó con las jóvenes, tiene 14 años mi hija, y hablar de algo que para ellas es algo presente. A los 14 años es algo que empieza a aparecer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con si estáis gorda, si estáis flaca, si te veis bonita. Una forma es como, yo sentí, me encantó, porque era como, que choro que la profe haya enganchado por ese lado con las niñas, ¿no? Conversando sobre su propia experiencia y cómo le costó aceptar su propio cuerpo, ¿no? Y fue súper humano, era como que sentí que había humanidad ahí. ¿Cachai? Y eso... Yo creo que eso pasa más de lo que uno cree. ¿No es cierto? Yo creo que los profesores en general siempre logran, por eso digo... Yo me encontré con más buenas experiencias que malas. Sin duda. En general, ¿no? Ahora, yo quería, a propósito de alimentación, quiero ir a lo que tiene que ver con la beca Junaep, que fue uno de los primeros problemas con los que se enfrentaron. Supimos que los propios estudiantes nos hicieron ver que en 10 años no había aumentado la beca y que tenían la misma plata para comer cuando todo ha subido en 10 años muchísimo. Pero también se hizo ese aumento y también hubo mucho cuestionamiento. ¿Qué podríamos decir a quienes nos están viendo, verdad? Y que tiene que ver con ese aumento. ¿Fue poco porque fue poco o fue mucho? ¿Cómo lo ve desde el ministerio? Bueno, es importante destacar, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho, ¿no? Hay un escenario de restricción presupuestaria. Es importante también señalar que se han triplicado la cantidad de estudiantes hoy día que son beneficiarios de esta beca. Hoy día hablamos de más de 620.000 estudiantes. Eso es importante decirlo. Y hicimos todos los esfuerzos necesarios, y aquí yo quiero también destacar el compromiso también del propio presidente, ¿no? Que estuvo muy atento a cómo respondíamos los estudiantes, no solo porque sean los estudiantes universitarios, ¿no? Sino porque además hay un elemento que usted lo señalaba, Alejandra, que es dignidad, ¿no? Y detrás del aumento de la beca hay una persona, ¿no? Yo leí mucho de eso en redes sociales. Mire, yo vengo de tal parte, tengo que viajar, vivo en Quilpué y tengo que ir a la universidad en Valparaíso, el Metrotren sale tanto, ¿no es cierto? O el Merval sale tanto y tengo que tomar... O me acuerdo también de otra historia de una persona que me decía que se tenía que ir los fines de semana
a su casa, pero volvía, ¿no es cierto?, como al espacio de pensión probablemente, ¿no es cierto?, en una universidad en Valdivia, y eso significaba que lo único que tenía, ¿no es cierto?, porque era la locomoción, los materiales. Se le iba todo. Entonces, una beca que tiene tan poca plata, entonces, detrás de esto siempre hay historias, eso es importante decirlo, detrás de cada hay una historia personal, ¿no? Claro. No es solo pedir un aumento por un aumento, y eso nosotros lo comprendemos. Y por eso que nuestro compromiso como gobierno, ¿no es cierto?, fue hacer este aumento, que de verdad que quizás se puede ver como poco, pero cuando esto uno lo multiplica por 600.000 personas, que es permanente, que se entrega, ¿no es cierto?, mensualmente, es un recurso importante, ¿no? Y frente a todas las necesidades es el máximo esfuerzo que pudimos hacer, con el compromiso de hacer una revisión efectivamente para que de manera gradual podamos ir restituyendo el valor que perdió esta beca en términos del paso del tiempo, ¿no? En términos de los reajustes. Y eso es un compromiso de nuestro gobierno de Van a ir mejorando poco a poco, digamos. O sea, se si hizo el tuviéramos un esfuerzo que escenario- había que hacer, digamos. Era inmediato, ¿no? Pero si Claro. tuviéramos los recursos necesarios, no quepa duda que nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer, ¿no? Otro tema que no quiero que se nos quede, por la hora quiero preguntarlo de inmediato, es lo que tiene que ver con el CIMSE. Se ha hablado mucho de esta prueba, ¿verdad? Se ha hablado mucho de las evaluaciones también, si son las que se necesitan. Y el CIMSE es una de ellas que siempre está en la mira, ¿no? ¿Qué mide el CIMSE? ¿Mide conocimiento? ¿Mide realmente lo que está haciendo un colegio, sí o no? ¿Un proyecto educativo? ¿Mide realmente el CIMSE? Eso, como que de repente también uno ve en niñas, niños que son chiquititos y están tan estresados, deberían estar jugando y pensando en otras cosas, no en una prueba, digamos. Entonces, por ahí como que ha habido mucho cuestionamiento. ¿Qué va a pasar con el CIMSE este año? ¿Y qué piensa usted de las evaluaciones? Sí, mira, yo lo primero es que creo que es importante evaluar, siempre. Los profesores lo hacemos siempre, parte de nuestra... Es un proceso consustancial al aprendizaje, ¿no? Claro. En la propia actividad de clase uno está evaluando Claro. inmediatamente, no lo hace de manera constante. Lo segundo es que hay que pensar de que el sistema educativo tiene que tener información para la toma de decisiones, ¿no es cierto?, de políticas públicas que sean efectivamente importantes, que impacten, que lleguen a la vida de las personas, ¿no? Incluso recogiendo algunos elementos, ¿no es cierto?, que sean no necesariamente aquellos que uno evalúa de manera más concreta, no solo lenguaje y matemática, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que no hay un problema con la evaluación desde nuestro gobierno. Nosotros no tenemos un tema con la evaluación y nos parece que la evaluación sea mala. Lo que nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, y que es parte de nuestro compromiso programático, pero además que esto es coincidente con la investigación hoy día ya no solo internacional, sino que también nacional, de todo el mundo académico respecto de las externalidades negativas que tiene el CIMSE, ¿no? Claro. Producto de que se le incorporó en el sistema de aseguramiento de la calidad. Exacto. Esto genera finalmente unas condiciones que son... Miren, fíjese que yo muchas veces uno no quiere salir un poquito como de la caricatura. Yo hace como 2 o 3 semanas tuve una cosa familiar y una tía mía me cuenta, me dice, fíjate que yo me recuerdo que pasaba que, no sé, pues a tal niño le decían en el curso que el día del CIMSE no viniera. Claro. Y yo le dije, pero eso pasó hace 15 años. No, me dice, yo me acuerdo un poquito antes de la pandemia. O sea, cosas como esa. Yo conozco planes de estudio de colegios que tienen 12 horas de lenguaje y 12 horas de matemática. Eso significa, sí, 65% de la carga del plan de estudio. O sea, todas estas verdaderas, no solo irregularidades, sino que verdaderas antipedagogía, Claro. suceden por una condición impuesta de alguna manera cuando dicen, no, mira, aquí hay que evaluar solo estas 2 asignaturas y entonces hay como una carrera. Entonces todas esas externalidades negativas tenemos que cambiarlas, ¿no? ¿Para qué? Para que fluya la educación integral y efectivamente podamos avanzar hacia un cambio de paradigma que, voy a decirlo con total claridad, además se ajusta a nuestra actual legislación, ni siquiera estamos pensando en una futura. Nuestra Imagínate. actual norma educativa, ¿no? La Ley General de Educación, en su artículo número 2 señala que los propósitos de la educación es la formación integral. Eso quiere decir que bajo los fundamentos, ¿no es cierto?, de las concepciones y tratados internacionales, el respeto por la diversidad, ¿no es cierto?, los derechos humanos, la conciencia clara, ¿no es cierto?, de la empatía. Y eso no se está cumpliendo.
Dice en algunos formarnos colegios. integralmente. Yo diría que en las experiencias que tenemos es que son una externalidad negativa que es muy difícil hacer una regulación si nosotros no cambiamos el sistema de aseguramiento de la calidad. Si no avanzamos, ¿no es cierto?, hacia una discusión respecto de los instrumentos. Yo creo que tiene que haber evaluación. Y podría ser incluso censal, a lo mejor censal cada 3 años, podría ser unas evaluaciones muestrales. Lo importante es que no tenga consecuencias, que no permita categorizar a las escuelas, que la información sea exclusivamente para el establecimiento, para la mejora, cosa que el director diga, voy a invertir mi presupuesto anual en formar a los profesores, en comprar un determinado material, pero que esto no se permita una categorización, menos un ranking, ni menos que en el fondo veamos en los noticieros de ese día, de la publicación o en los diarios, los 100 mejores colegios de no sé qué, porque esa información lo que único que hace es establecer, ¿no es cierto? Si hay 100 mejores, también hay 100 peores, ¿no? Claro. Y entonces tenemos que avanzar hacia un sistema de aseguramiento de la calidad que lo que haga sea acompañar a las escuelas para mejorar sus prácticas, ¿no es cierto?, haciendo inversión de recursos, pero también acompañando en el desarrollo de las competencias que tienen los directivos para liderar procesos que efectivamente sean pertinentes a un paradigma, ¿no es cierto?, que propone una educación integral. Claro, Ahí está la hoy día evaluación se genera, cooperativa. ¿no? Se genera como una desigualdad producto del CIMSE. Mira, lo único que yo te voy a decir, lo que dice la literatura hoy día es que confirma el origen de las familias, ¿no es cierto?, y la concentración de ese origen en los determinados establecimientos. En 10 años lo que tenemos es eso, es una confirmación. Hacer un CIMSE hoy día lo que me dice a mí es que las escuelas más vulnerables o que concentran mayor nivel de vulnerabilidad o de estudiantes vulneradas, van a tener peores resultados que aquellos que tienen. O sea, es una confirmación de una obviedad, evidentemente. Ahora, el efecto par que se demuestra en ciencias de pedagogía es que cuando uno tiene estudiantes con menor rendimiento escolar y pone al lado de estudiantes que tienen mejor rendimiento, es que los estudiantes de mejor rendimiento ayudan a que los otros suban y no al revés. Claro. Entonces hay un efecto positivo de eso fundamentalmente la cooperación entre estudiantes y la misma actitud se puede tener con... O sea, tuvimos en algún minuto, digo yo, porque capaz que todavía existen, ¿no? Por ahí quizás algunos que han defendido, ¿no? Teóricos, me refiero, no académicos, que podrían incluso en algún minuto defender 18 evaluaciones. El plan de evaluación tiene, en algún minuto, acuérdense, llegó a tener 12 evaluaciones de CIMSE, había un CIMSE y todos inciden en la categorización, todos permiten, ¿no es cierto?, clasificar la escuela, todos son un elemento estresor. Finalmente lo que termina sucediendo es que todo el mundo trabaja para una rendición de una prueba y no se trabaja, ¿no es cierto?, para los grandes propósitos educativos, para el proyecto educativo. Y ese proyecto educativo no es que no piense en las asignaturas, para nada. También está pensando en el desarrollo del lenguaje, también está pensando que los niños ojalá alcancen su proceso lectoescritor al finalizar el primero básico, también están pensando en poner estudiantes en la universidad, también están pensando, ¿no es cierto?, en la formación artística. O sea, un proyecto educativo debe responder a la totalidad del currículum y a una visión que, como yo digo, está ya señalada en nuestra Ley General de Educación en su artículo número 2, que de verdad que es un muy buen artículo y sobre el cual uno podría solo trabajar, ni siquiera mirando una legislación futura, ni incorporando nada Con nuevo. el que está Con lo que ahora. tenemos hoy día podemos avanzar hacia eso. Yo voy a leerle algunos comentarios. Hay un montón. Estaba buscándolo a ver si... dice Héctor Quiroz, dice saludos al ministro y mis deseos de éxito en su gestión después de que el Mineduc ha estado acéfalo durante 4 años. Carmen Cifuentes dice, ¿está considerado en su gestión bajar la cantidad de alumnos por curso? 40 niños es mucho para una buena educación. Construir más colegios sería bueno para evitar esas grandes distancias que recorren. Danitza Valdés dice, gran invitado, ¿cuándo la educación cívica en las aulas? Pía Lorca dice, muchos profesores y profesoras de liceos y colegios se comunicaban por WhatsApp y en toda la pandemia hasta les hicieron contención emocional, fotocopiaban las guías y entregaban en sus casas a los que no tenían recursos para ir al colegio a buscarlos. Lorena Quiroga dice, se sabe que la jornada completa no funciona. ¿Hasta cuándo considerarán las escuelas como guardería? ¿Algún plan al respecto? Giselle Ayala dice, desde Antofagasta le mandé una carta al ministro y aún no me responde. ¿Por qué los profesores deben estar trabajando para recibir el bono de retiro? Yo, profesora, este año cumplo 64 años. Por ley, las mujeres deben jubilar a los 60. Estoy muy enferma y todavía no llegan las platas que, según la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, depende solo del Ministerio de Educación. También le pido que me permita que me dé mi finiquito para poder tramitar mi jubilación, que eso demora otro tanto más.
Por favor, soluciona esto. Ya somos muchos profesores en la misma situación. Sandra Reyes dice, ¿qué planes tiene el ministro para dar solución al problema de la agresión? Bueno, eso ya lo conversamos. Bae dice, junto con saludar al ministro, preguntar ¿cuándo van a aumentar las horas de historia? Es necesario que los estudiantes tengan herramientas para comprender la realidad que están viviendo. Es loco porque cada uno tiene distintas ideas. Para mí, el mejor ministro, le amo. Que quite todos los estresores y que vuelva la historia, la filosofía, el arte, la educación física. En conclusión, la felicidad. Las niñas sin felicidad no aprenden. Eso dice la tejedora que nos está escuchando. Ella se llama Francesca Bianchi y le mandamos un cariñoso saludo. Carlos Alberto Rojas pregunta por NTV, el canal cultural de TVN, fomentando la inclusión y la empatía en los niños. Gran canal, es súper bueno, tiene unos programas buenísimos. Ana Carolina Merino dice, pucha, qué bueno escuchar a un ministro que no engrupe. Tenita Navarrete dice, qué interesante y esperanzador ver a dos ministros invitados, el de Educación ahora y el de Agricultura el otro día, conocedores de sus carteras y con proyectos concretos, integrales en cada caso. Felicitaciones. César Villalobos dice, lo más importante es que el ministro anterior estuvo de vacaciones 2 años. Sandra Vázquez dice, felicito al señor Marco Antonio Ávila, ministro de Educación. Me encantó, es tan sencillo. Bueno, algunos de los... Mira, y también hablan ahí de los 40 alumnos que se repite ese tema también. Que yo lo vi ahí anotando, mientras si querías responder algunas de los temas que voy a ir por partes. Ya. No, mira, una cosa bien importante de señalar es que la profesora, colega, ¿no es cierto?, de Antofagasta, tiene razón, efectivamente, hay muchos profesores en Chile que están esperando su bono de incentivo al retiro. Perfecto. Este bono tendría que haberse pagado hace muchos años, ya hay algunos incluso que están atrasados 3, 4 años. Y ahí nosotros también volvemos a advertir como efectivamente una gestión que lamentablemente no se hizo. Pero como no quiero seguir hablando hacia atrás y quiero hablar hacia adelante, quiero decir que vamos a hacer? hemos incorporado en el equipo a una persona también adicional. Esta es una tarea que ha ejecutado el subsecretario con mucha preocupación, está muy encima de este tema y viene trabajando con un equipo también con apoyo regional para poder determinar rápidamente las personas, para que sepan, ¿no? El bono incentivo al retiro es una posibilidad de que quienes cumplen la edad de jubilación podían postular para irse con este bono, ¿no? Y se piden una serie de requisitos, ¿no?, que son fundamentalmente documentos. El tema es que hoy día se pide que, por ejemplo, si es la comuna de Antofagasta, ¿no? Antofagasta postula el bono y tiene 100 profesores en esas condiciones que postulan, tienen que tener los papeles todos al día, los 100. Si uno de esos participantes del bono, no postulantes del bono, no tiene el papel, ¿no es cierto?, eso se cae, ¿no? Entonces se cae para los 100. Pero eso es una cuestión de trámite administrativo que se puede mejorar y en eso estamos avanzando. Perfecto. El compromiso, para ser también bien franco, ¿no?, es decir, vamos a hacer todos los esfuerzos por alcanzar probablemente en el periodo de gobierno ir avanzando lo que más podamos, ¿no es cierto?, en aquello que está retrasado. Claro. Lo sentimos también muy complejo y le mando un abrazo a la colega porque de verdad que es injusto que ella ya cumplió su edad, debería haberse podido retirar a tiempo. 64 años, claro. Exacto, ella tendría que haber estado en la edad de jubilación. Exacto, eso. Respecto de la educación cívica, miren, el año 2016 se promulgó la Ley 20.911 que crea no solo el Plan de Formación Ciudadana, sino que restituye la asignatura de Educación Ciudadana en tercero y cuarto medio. Sí. Entonces, hoy día sí hay educación cívica, lo que pasa es que el concepto más actual se llama educación ciudadana, ¿no? Es más amplio, pero incorpora los elementos de la educación cívica. Y también muchos contenidos de educación cívica han sido incorporados en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales a lo largo de todo el currículum, desde primero básico hasta segundo medio. Perfecto. Ahora, eso no quita que temas como la memoria, los derechos humanos, claro, la valoración del patrimonio, la ciudadanía, todos ellos, a propósito de esto, convenios internacionales, esto no es solo nuestro, ni solo de Chile, ni solo de un sector, ni del progresismo. Estos son las declaraciones de los organismos internacionales que nos permiten ordenarnos, ¿no? Si yo miro cualquiera de los objetivos de desarrollo, los ODS, o miro, ¿no es cierto?, la Declaración Universal de Derechos Humanos, pueden y deben ser trabajados en cualquiera de las asignaturas. Si yo hago una actividad de lenguaje, de matemática, de historia, mi material de trabajo puede permitirme también una reflexión profunda sobre el valor, ¿no es cierto?, del Estado, reconocer las instituciones locales, valorar la diversidad, entender qué significa, ¿no es cierto?, la multiculturalidad. Todos ellos se pueden, ¿no?
hay un debate importante respecto de lo que tenemos que hacer como currículum también, ¿no? Quizás hoy día la priorización nos ha permitido hacer esa reflexión. Respecto a la jornada escolar completa, nosotros también hemos visto que esto es un avance, ¿no? La crítica a la jornada escolar completa hay que distinguir muy bien, ¿no? Que probablemente tiene relación con el sentido que tiene la extensión horaria post-almuerzo, vamos a decir, ¿no? Lo que pasa en las tardes. No tiene que ver con que ese tiempo escolar se pierda. Yo creo que es algo que hemos ganado. Lo que tenemos que hacer es pensar en actividades que sean efectivamente distintas, que estén asociadas al deporte, a la creatividad, al arte, incluso a la contemplación, a la filosofía, a lo que quiera la escuela como proyecto educativo desarrollar para hacer todo lo distinto. No es para hacer las tareas, claro. no es para más matemática ni más lenguaje, debería ser efectivamente, de acuerdo a nuestro plan de estudio. Un plan de estudio normal en Chile tiene 38 horas, es el base. Si yo pienso, ¿no es cierto?, que las 30 horas de la mañana pueden ocuparse efectivamente en las asignaturas del currículum, yo perfectamente puedo tener 8 horas que podrían estar después del almuerzo, que me permitieran a mí desarrollar actividades que son efectivamente de extensión. Claro, eso es como que sería lo ideal. Y se me apagó esto, por lo tanto no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Por eso me acordé de la jornada escolar completa y eso era... No, si se podría de alguna manera reducir el número de alumnos por sala. Esa era una pregunta que se repite mucho. Esa es una discusión bien... si en vez de 40, 24, claro, digamos, bien antigua. Como en los colegios. Mira, particulares. Sí, yo creo que ese siempre es un deseo, pero... Hay evidencia siempre, ustedes saben la investigación, hay evidencia para todo, hay evidencia a favor y en contra. Claro, hay números que te permiten pensar que el número debería ser menor. También hay evidencia que dice que esto no dificulta, no es que debería ser mayor, pero que 35, 40 alumnos en sala no dificulta necesariamente, ¿no? Que está más bien asociado a la posibilidad de hacer una mejor mediación 1 a 1 por los tiempos, ¿no? Yo creo que esa es una discusión que al menos yo... para no sonar como teniendo siempre una respuesta, no la tengo totalmente dibujada ni cerrada. Yo creo que eso hay que abrirse como a pensarlo. No está en nuestro programa, pero es una discusión que claramente nosotros, como todos los temas educativos, podemos darlo como país. Yo lo que sí estoy de acuerdo es en que tenemos que, ojalá, volver a ser un país que abre establecimientos, un Estado que abre establecimientos. Sí. Porque, eso no ha pasado, ¿no?, en muchos años. Mira, sí hay establecimientos nuevos, pero la restricción económica ha sido, la inversión, no restricción, la inversión en infraestructura ha sido limitada. No tenemos más bien establecimientos nuevos, sino reposición de establecimientos que han sido reconstruidos, ¿no?, con arquitectura moderna. Entonces, tenemos que ver la manera de quizás aumentar, ¿no? Hay un fenómeno migratorio importante que no va a bajar quizás, y por lo tanto el derecho a la educación... sobre todo pensando en nuestra nueva ley migratoria, es para todos los niños y niñas que están en edad de educarse. Ya para ir cerrando, en estos momentos hay algunos estudiantes marchando por la Alameda. ¿Qué le parece a usted las demandas estudiantiles y la represión que han vivido algunos estudiantes? Igual se lo voy a preguntar, porque pasó en MEX justamente, ¿no? Igual que pasó con Francisca Sandoval, hubo un alumno del Liceo 7 de Ñuñoa, efectivamente, que se vio afectado por esos mismos, esas mafias que se han instalado ahí. ¿Cómo cree usted que deberían tomar desde el gobierno las manifestaciones estudiantiles? Pero yo lo primero quiero decir que esto no es únicamente una respuesta... porque estamos en este programa, no ni en cualquier otra entrevista, nada de ningún tipo, sino que yo el primer día sin ningún tipo de... conversé con mi equipo y le dije, mira, pidámosles a las estudiantes que suban. Y yo quiero decir que no necesariamente yo, porque a veces ustedes saben la agenda, ¿no? Yo de aquí me voy a una reunión ahora. No. Entonces, pero hay un equipo ahí. Hay un equipo. También los subsecretarios, ¿no? En particular, nuestra subsecretaria de Educación Superior se reúne con el CONFECH. Nuestro subsecretario de Educación Escolar ha tenido una cantidad de reuniones importantes apoyando, ¿no es cierto?, a la Alcaldía de Santiago con todos estos estudiantes. Claro. Yo lo que haría una invitación, ¿no?, es a efectivamente manifestar las molestias, hacer sentir, ¿no es cierto?, y comunicarnos cuáles son estos elementos que ellos sienten que no les permiten tener una educación adecuada, pero siempre desde un enfoque del diálogo. Va a ser mucho más difícil recuperar una infraestructura si efectivamente está destrozada al interior. Entonces, cuando uno se entera
o ve las fotografías, por ejemplo, del INBA, que yo las he visto, me las han enviado, ¿no es cierto?, los apoderados, y uno dice, chuta, todo este destrozo, qué terrible, ¿no es cierto?, provocado por la falta de mantención. Pero también hay que sumar ahí, a veces, ¿no es cierto?, la destrucción interna también, ¿no es cierto?, que muchas veces la movilización provoca. No la quiero criminalizar en ningún caso, me parece que es justa, es adecuada, pero siempre en el marco de, efectivamente, de la no violencia y de la conversación y el diálogo. Yo voy a estar siempre disponible, el Ministerio de Educación, mientras yo esté ahí, voy a hacer un puente con quien quiera y con quien quiera venir. Yo he recibido de alcaldes de distintos signos, algunos que han venido un poco más enojados, otros que vienen más tranquilos, y a todos pienso que con total franqueza les podemos dar una respuesta y decir, mire, esto sí podemos apoyarlo, esto no podemos apoyarlo. Entonces mi invitación siempre con los estudiantes es a que tengan espacio, a que vengan, que conversen con nosotros. Confíen, ¿no? Es difícil, es muy difícil cuando uno es joven, sí, claro. Pues difícil cuando uno es joven, a veces confiar, ¿no es cierto?, en el mundo adulto, pero también creemos que estamos dando señales claras de que esa confianza puede ser efectivamente, y sobre todo yo diría en estudiantes que están en etapa escolar, que no... que piensen, ¿no es cierto?, que es importante estar en la escuela, ¿no es cierto? O sea, van a mejorar más rápido las cosas en la medida en que lo manifiesten con total claridad, que haya un espacio, ¿no es cierto?, de justa demanda, de reivindicación, incluso de manifestación, de entregar una carta, de pedir una mesa, de exigir una mesa, pero también a la vez que podamos restituir el servicio educativo, porque están pasando cosas importantes que perjudican también su desarrollo integral y su formación, ¿no? Y se las van a perder si no... Entonces queremos avanzar con todos, pero siempre, ¿no es cierto?, en el marco del diálogo y efectivamente Súper. la convergencia de las ideas, que es lo más importante. Muy bien. Qué interesante conversación con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Muchas gracias por venir al estudio, por conversar y por enfrentar todos los temas que le pusimos por delante, ministro. Muchas gracias. Tanto muchas nosotros gracias, como el público, que está también, que mandó sus consultas. Tenemos muchos nosotros profesores y profesoras que nos ven. Por eso sabíamos que el tema de la educación era muy importante. ¿Qué me dijo? ¿Dónde tengo la mención? Muchas gracias. Al chat, al mío gracias personal. Por la invitación. Ahora sí, entonces para cerrar, yo tengo que hacer una mención de Incoludido, porque como siempre los invitamos a conocer todos los productos de Incoludido. Pueden comprar a través del sitio www.incoludido.cl. Incoludido realiza delivery a todas las comunas de Santiago de unas 72 horas en días hábiles, contando con una gran variedad de productos, desde papel higiénico, toallas de papel, lavalosas, dispensadores, papel institucional, hasta detergentes biodegradables. Además, nos encargamos del reciclaje de todos los envoltorios de nuestros productos, siendo la única marca de papel higiénico en Chile que recicla todos sus envoltorios. Como siempre, la información de estos productos la puedes encontrar en incoludido.cl y en sus redes sociales @incoludido. Con eso terminamos. Nos despedimos. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Hasta el lunes. Chao, muchas gracias, ministro. Nosotros nos encontramos el lunes como siempre a las 10 de la mañana. Ponga su like, comparta, hágase parte de la comunidad de los que sobran. Que tengan buen fin de semana. Nosotros nos vemos el domingo en la mesa de las que sobran. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias.